El tema de la permuta. El artículo 1837 del Código Civil nos habla, permuta o cambio es un contrato en el que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o un cuerpo cierto por otro. ¿En qué se diferencia la permuta de la compraventa? Es como si fuera una compraventa, pero en este caso es un intercambio de bienes que pueden ser de la misma especie o del mismo valor. Por ejemplo, una casa por otra, una casa y un carro, obviamente si tienen el mismo valor, porque si no hay un problema, ya no habría permuta en ese caso. Este tipo de escrituras sirven, por ejemplo, cuando hay este tipo de adjudicaciones. Al menos a mí me ha pasado bastante, pasan los años y se dan cuenta que la casa donde viven no es la misma que tienen en la escritura, sino que es la del vecino, y la del vecino tiene la suya, bueno, viceversa. Entonces, hacen el intercambio. Y para evitar hacer dos procesos, que serían dos compra-venta, entonces realizan una permuta. Pagan una sola vez impuestos y se evitan todo el problema de tener que pagar doble, de inscribir doble, pagar doble notaría, doble minuta, doble impuesto y doble inscripción. Entre los requisitos es lo mismo como si fuera una compraventa en bienes muebles e inmuebles. Si estamos hablando de casas, ya sabemos que necesitamos predio, historia de dominio, avalúo y en otros casos, pues a veces linderos, dependiendo del cantón, como ya lo hemos conversado antes. Y si se trata de un vehículo, entonces van a solicitar la matrícula al día, certificado único vehicular, la carta de venta, etcétera. Les voy a poner en este momento las minutas. La minuta de permuta, el ejemplo que les voy a poner es uno de las más largas que tengo, la verdad. Déjenme buscarla, quizá. En este caso, son algunos lotes que se hacen en permuta. Son tres lotes. Una parte se queda con uno y la otra se queda con dos. ¿Por qué? La parte que se queda, o son dos. La parte que se queda con, de un momento, déjenme verificarles igual si son dos o tres. Ya, son dos lotes. En este caso, los dos lotes no tienen los mismos avalúos y ahí habría que agregarle una cláusula especial porque, como ya lo vimos, tendría que ser del mismo valor o especie. En este caso, como el valor no es, y es bastante la diferencia en valores, ellos decidieron hacer una cláusula especial que la vamos a ver ahora. Entonces tenemos la permuta, empezamos con los comparecientes. Se describe la comparecencia, en este caso es una compañía y una iglesia. Continuamos con los antecedentes del dominio. Como les venía contando, mínimo tres. Aquí yo le agregué creo que cuatro. Sí, le agregué cuatro porque en este caso hubo un fraccionamiento que también era muy necesario. En este caso fueron tres antecedentes de dominio, o sea, de adquisición, de tres formas de adquisición anteriores, y le agregué el antecedente del fraccionamiento para que se entienda cómo fue que se llevó a cabo estos lotes. Porque era un macro lote y luego decidieron fraccionarlo para dividirlo en dos y quedó de la forma que está descrita. De ahí ya viene la cláusula de la permuta. En esta cláusula es donde más tienen que poner la atención. Empieza la descripción de los lotes uno a uno y luego empieza con quién se va a quedar con qué. Entonces, la iglesia, en este caso, otorga su permuta a favor de la compañía. Ahora, ¿qué sucede con esto? La iglesia y la compañía son dueños de todo, de los dos lotes. Entonces, obviamente, tienen que darle al otro su porcentaje para que ahora sí sean dueños únicos de cada bien en forma individual. Aquí es en la descripción, entonces. La compañía da en permuta a favor de la iglesia el bien inmueble tal y viceversa. La iglesia da en permuta a favor de la compañía el bien inmueble tal. Viene la transferencia que habla justamente de
quién se queda con qué, para que quede todo claro, ¿no? Cada uno empieza a ser dueño de forma individual. El precio, en este caso, no existe precio, porque están simplemente intercambiando. Y se toma el avalúo, pues, de referencia para calcular impuestos, porque los impuestos igual se pagan como en cualquier compraventa. Aquí vemos la descripción de los avalúos de cada uno. A ver si eran tres. Y los gravámenes. Bueno, tal como en las compraventas, en las permutas los bienes inmuebles no pueden estar grabados, no pueden estar con algún tipo de gravamen, hipoteca, prohibición de enajenar, patrimonio familiar, no puede tener nada, porque si no, no se puede hacer, como si fuera una compraventa, tiene que estar saneado. La cláusula de inscripción, como en toda escritura de transferencia de dominio, sí o sí tiene que estar. En este caso, la uní con la de gastos. Cláusula de controversia también tiene que ir de cajón. La aceptación, esta cláusula, sobre todo en las permutas, es muy importante para que se sobreentienda, y en este caso en especial, porque los avalúos, como les mencionaba, son distintos, que las partes están conscientes del trámite que están haciendo y de lo que significa este instrumento. Están por completo, son conocedores de los efectos que tiene esta escritura. Origen de fondos, que esto es lo que solicita la UAFE siempre que se ponga, ¿no? Que no viene de ninguna actividad ilícita y viene en la cláusula especial de las que les mencionaba. En este caso en particular, como el avalúo supera, eh, de los dos bienes, supera el avalúo del tercero, entonces aquí, ¿qué hace la iglesia? Le solicita que la compañía se comprometa a que el valor restante para compensar los avalúos de lo que se está permutando sea luego invertido en la construcción de aulas, a lo que obviamente la compañía acepta. Y con esto termina la cláusula especial y la minuta de permuta. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Alex, muy bien, dígame. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. En este caso específico ya se dio solución con la construcción de aulas, ya, pero en el caso de que no haya esta misma situación en otro caso, obviamente, ¿qué solución podemos dar? Porque suponiendo que haya un diferencial en valor, ¿se lo puede entregar al que cuesta menos en efectivo o qué podemos hacer? Porque no todos van a hacer iglesia y construcción de aulas. Por supuesto. Si es que Gracias. puede dos cosas, si el avalúo no es muy distinto uno de otro, se le pone en la cláusula de aceptación, que conoce la persona que el avalúo no es igual y que aún así acepta a pesar de la diferencia. Porque entonces hay casos en los que, en este caso, bueno, en particular los dos comparecientes son dueños de todo. Pero si es en el ejemplo que les puse anterior, que son dos vecinos y un vecino hizo una construcción más grande que el otro, pues obviamente que el avalúo va a salir más elevado, pero se podría poner en la cláusula de aceptación, se le hace mención a que ellos conocen que un avalúo supera al otro y que a pesar de ello, pues aceptan la permuta. Además de que también recuerden que los valores que ellos pactan o el valor que le ponen al bien inmueble al momento de hacer una transferencia de dominio depende del cliente. O sea, el avalúo puede decir $5 y yo lo puedo vender en 1.000. Ya depende de quién me lo quiera comprar. Entonces Entonces, ahí por ningún lado entraría voy a abrir comillas, en algo parecido a una lesión enorme, que hay no, 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 para no, nada. no. Ya le digo, en este caso lo que se puede hacer es establecer. Las partes establecen como valor la cantidad de $10.000, digamos. Es decir, que cada bien de forma individual se está cotizando en este valor. Ah, Entonces, ¿qué perfecto. tendríamos que nosotros ver como abogados?
que dentro de esos $10.000 no existe lesión enorme, pero menos de la mitad. O sea, para abajo, no para arriba. Ya, Menos de la mitad. Que si un bien cuesta $20.000 y el otro cuesta 8.000, 15. Ahí sí, ahí no, sí hay 8.000 problema. porque en 8.000 ya habría lesión enorme. Y yo Ya, quiero decir que en 8.000 lo voy a vender, no, pues ahí hay lesión enorme. Entonces me claro, toca agarrar o un precio más alto que sea 10.000 para que sea la mitad y no haya lesión enorme o los mismos 20.000. O ya, sea, y, perfecto. y aclararlo de esa forma en la escritura. Ajá, Gracias, doctora. Buenas noches. listo. ¿Alguien más? O Tabalo, dígame. Buenas noches, doctora. Disculpe, Buenas ¿minuta es noches. lo mismo que escritura? La escritura ya es cuando la minuta la llevamos al notario y el notario pues ya la eleva a escritura pública. Pero en sí la minuta es el borrador de la escritura pública. Ok. Listo. Gracias. ¿Alguno más? Una sola pregunta para finalizar con el tema y continuamos. Bueno, continuamos entonces. Mm, ahí sí. Ahora tenemos las promesas. En el tema de promesas tenemos un tema muy amplio, porque hay promesas de todo tipo, como aquí les describo. Compra-venta, permuta, donación, cesión de derechos, renuncias de gananciales. Hay un montón de tipos de promesa, así como hay un montón de contratos. Puede ser una promesa de compra-venta de un vehículo, de un bien inmueble, millón. Depende bastante pues de lo que se quiera hacer y también de eso dependen los requisitos. Si hablamos de bienes inmuebles, mínimo el impuesto predial, mínimo. De ahí sí, muchas veces los notarios suelen exigir un certificado de historia de dominio donde conste que la persona que está prometiendo vender eh, en verdad sea el dueño. Ahora, ¿en qué nos podemos diferenciar quizás un poco con las compraventas? Que en las promesas de venta no va a ser 100% obligatorio que entre los promitentes compradores estén los dos esposos, si están casados. Con que uno, si es que es comprador, promitente comprador, con que uno firme es suficiente. No debería ser así como tal, porque ustedes saben que al firmar una promesa, pues también están adquiriendo una responsabilidad, pero es salvable. O sea, se puede omitir la firma de uno de los dos cónyuges. Ahora, vamos con la minuta. En las minutas de promesa de venta o de cualquier otra, las cláusulas son las mismas. Lo único que varía, obviamente, es la identidad del contrato que vamos a prometer. Si es que es una cesión de derecho, pues también varía los requisitos, porque ya no sería ni predio ni certificado de exterior dominio, sino sería, en este caso, una escritura de cesión de derechos o un certificado de posesión. Creo que justamente ayer que hablamos de la cesión de derechos, ahora me acabo de acordar, alguien decía que porque si se inscribía o algo parecido. Las sesiones de derecho no se inscriben, solo son sesiones de derecho, a menos que sea una sesión de derechos de derechos y acciones hereditarios, que existe una escritura, que existe la evidencia como tal de que son ahora los herederos, ahí sí. Mientras tanto, no. Bien, tenemos en todo caso la promesa, la primera cláusula otorgante, se hace la descripción de las personas, vienen los antecedentes, asimismo se menciona la identidad del bien, si es que hay código catastral, el código catastral, los linderos, cómo fue adquirido, en este caso hay solo un antecedente, que es el que se ha descrito aquí, y viene la promesa de compraventa. Ahora, si usted no hace la cláusula
correctamente de la promesa de compraventa, la promesa se le va abajo. Por ejemplo, si yo no pongo la fecha de cuándo tiene que firmarse, si yo no pongo la identidad de la cosa, si yo no pongo la razón por la que se hace promesa, se puede ir abajo. Las promesas son bastante delicadas, entonces hay que hacerlas bien. En este caso, ¿por qué no se está haciendo una compraventa y solo se hizo promesa? Porque el bien inmueble tiene patrimonio familiar. Ahora, las promesas de venta, por lo general, según el notario también, pueden durar hasta 2 años, año y medio, 2 años, y como mucho. Según el notario, hay notarios que lo hacen pues 5 o 10 años. No es lo recomendable porque al momento de que uno firme una promesa de venta, en 5 años el promitente vendedor podría fallecer. Entonces usted entraría en un proceso judicial con los herederos si es que ellos no quieren reconocerle esta promesa firmada. Por eso es que se recomienda 2 años, 2 años como mucho, si no son simplemente meses. Entonces, en este caso, ella se compromete a vender la parte vendedora y a transferir el dominio del lote de terreno descrito una vez que se levante el patrimonio familiar. Esa es la condicional y prohibición de enajenar. Ya, en este caso, ¿cuál sería el tiempo? El bien inmueble le falta hacer el proceso de levantamiento porque ya tuvo los 5 años. Más o menos unos 6 meses es lo que demora en levantar el patrimonio familiar. Así que el tiempo ya está implícito, de 6 meses a 7 meses, más o menos, dependiendo del municipio. Y asimismo, quien en su parte se compromete y obliga a adquirirlo en compra, todo ello bajo las condiciones y estipulaciones descritas en el presente instrumento. Ya, en este caso, ¿qué pasa si pasan los 6 meses y no se realiza la promesa de compraventa? Dos cosas. O los dos se quedan de acuerdo y de palabra dicen no hay problema, bien, o hacen una ampliatoria de esta promesa de compraventa, en donde los dos de mutuo acuerdo establecen que de los 6 meses se va a dar un plazo de 3 meses más, de 4 meses más, dependiendo. Pero muchas veces en estas promesas también podemos agregar una parte que indique, en caso de que no se pueda cumplir en el tiempo estipulado, las partes acuerdan que va a haber un periodo aprobado posterior de 60 días más, por ejemplo. Y que en caso de que después de estos 60 días no se lleve a cabo la promesa de venta, la compraventa, perdón, eh, tendrán que solicitar una ampliatoria de así convenir las partes. Eso es lo que podemos agregar para evitar hacer una ampliatoria justo acabado el tiempo. Precio, precio y forma de pago. Esta cláusula también es importante. ¿Cómo les van a pagar? ¿Cómo van a hacer? Porque si es una promesa y ellos no van a hacer todavía la compra-venta, sino que hay que esperar un tiempo, generalmente no se paga todo de contado, sino que se paga poco a poco. En este caso, ellos acordaron una cantidad y la van a depositar. Y hay un restante que obviamente en la cuenta de banco es importante que se la describa. Y luego de eso, pues queda un valor pendiente y esos van a ser entregados a la firma de la compraventa definitiva. A veces hacen de esta forma o a veces lo hacen mensualizado. Dice, ¿sabe qué? Yo le doy $1.000 de entrada y le voy a pagar $500 mensuales. Y eso hay que especificarlo bien. $500 de forma mensual. El día 15 de cada mes, pudiendo tardarse 3 días más, por ejemplo. Todo eso hay que especificar. Aquí está el plazo. En este caso se puso 8 meses desde la fecha en la que se presente la que se firme esta escritura. Y ya viene el tema de saneamiento, se obligan, es parte de la promesa, a entregar el bien inmueble saneado. Y ya viene en caso de fuerza mayor o caso fortuito, hablamos justamente de la devolución del dinero.
Y finalmente, una cláusula importante que son las arras. ¿Qué son las arras? Es cuando la penalidad por el incumplimiento de esto que estamos prometiendo. ¿Cuál va a ser la penalidad? Eso lo deciden las partes. Mientras no se exceda de lo que dice la ley, eso lo deciden las partes. Por ejemplo, puede ser, me tiene que devolver el 100% con una penalidad del 20% o del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Si yo le di $1.000, entonces le tengo que dar $1.000, o sea, le devuelvo los $1.000, me devuelve más bien los $1.000, más el 20% de esos 1.000 que yo le di. ¿A qué me refiero con que mientras no vaya en contra de lo que diga la ley? O sea, no podemos tampoco cobrar demasiado en tema de arras, porque es en base también a lo que diga el Banco Central con respecto a tasas de interés y todo. En eso nos basamos para ver qué es lo más adecuado, sobre todo cuando son cantidades bastante altas. Y ya viene la cláusula de aceptación y la jurisdicción, que en este caso es como la cláusula de controversias. ¿Alguna pregunta por este tema de promesas? Sí, doctora, buenas noches. Una ¿Cómo está? preguntita. En caso de fallecer el promitente vendedor, ¿qué se puede hacer para que la promitente compradora se le regrese el dinero? Porque una vez que fallece el promitente comprador no se va a efectuar pues la compraventa. ¿Qué cláusula se podría poner ahí para que, no sé, en caso de fallecimiento del promitente comprador, para que los hijos puedan dar las escrituras? No sé, ¿qué se puede hacer ahí? Ya, ¿Qué cláusula se puede? lastimosamente, ya, eso sí, antes de contestar, para la próxima levanten la manito para tener un orden, ¿ya? ¿Qué podemos hacer en este tipo de casos? Hay colegas que sugieren que se haga firmar un adendum o algo parecido a los herederos, sobre todo cuando las personas son muy mayores. Cosa que no siempre va a tener sentido y que no, los notarios no siempre van a permitirle realizar, porque entonces ellos no pueden hacer un contrato sobre algo que no tienen todavía, porque todavía no les pertenecen. Entonces, esta promesa no obliga de forma directa a los herederos. Entonces, ustedes tendrían que hacerlo por la vía judicial para que puedan hacer efectivos sus derechos. Con esta promesa de compraventa la presentaban ante un juez y el juez pues es el que va a decidir qué va a pasar. Si se les devuelve el dinero, si se les da un tipo de compensación o si los señores pues firman y ustedes terminan de pagar lo que quede pendiente, ya va a depender de lo que ordene el juez. Pero en sí no hay razón de meter a nadie más ni una cláusula que les vaya a servir para obligar a los herederos, porque ellos van a heredar, pero en un futuro no son ahora dueños de nada, entonces no se pueden comprometer a nada. Ahora vamos con Javier Fey. Buenas noches con todos, buenas noches, doctora. Buenas Una noches. pregunta, doctora. ¿Se puede hacer promesa de compraventa para un bien mueble, como un vehículo? Y si lo hago para un vehículo y de pronto el valor es menor de 10.000, por decirlo 9.500, puedo solamente decir pago en efectivo y no poner número de cuenta de pago como para poderlo de pronto hacer mucho más fácil, ¿sí? Yo no le recomiendo. Primero que cuando son cantidades mayores a $5.000 se pide que haya un comprobante. Pero de no ser así, igual no lo recomiendo porque sigue siendo una promesa de venta. Si ustedes mañana o pasado tienen algún problema y no llegan a efectuar la compraventa como tal, ¿usted cómo prueba que usted sí pagó esa cantidad? Si solo es de boca. Ya no hay prueba física, no hay transferencia, no hay algún pagaré, no hay una letra de cambio, no hay nada. Entonces, ¿cómo usted le va a obligar y usted va a probar que usted pagó ese dinero? Entonces, siempre a través de una transferencia, siempre que quede la evidencia física o a través de estas apps móviles que podemos manejar ahora para poder hacer este tipo de pagos y poder nosotros también blindarnos en un futuro, porque generalmente estos trámites
suelen ser con personas que no conocemos o con familiares, que a la final y a veces resulta ser hasta peor. Entonces, ya le digo, si es mayor a 5.000, le van a pedir un comprobante, que sea a través de algún sistema financiero. Y así no sea la cantidad mayor a 5.000, siempre tengan un comprobante, siempre a través de algún sistema financiero para que ustedes tengan la prueba. Y a la altura de la promesa, yo no tengo necesidad de presentar código, este certificado único vehicular, la matrícula y todo, porque estoy en un estado de promesa, o tengo que también presentar estos documentos. Claro, para nosotros poder verificar que usted sí es el dueño y sobre todo para que entre las partes quede todo claro. O sea, usted me está prometiendo vender algo que sí es suyo y eso se prueba con los documentos habilitantes. Toda promesa de venta, compraventa, todo lo que tenga que ver con alguna transferencia de dominio tiene que tener la prueba de que la persona que está queriendo vender en verdad es dueño de la cosa. Y en el caso de las casas que se venden así como que en plano, allí, ¿qué es lo que se entrega Ellos le hacen un realmente? contrato, no les Sí, hacen una promesa, les hacen un contrato nada más. Y luego, cuando ya existe algo más, les empiezan a hacer ya las promesas de compraventa como tal. En aquí este caso, en este caso, como existen ya, y ellos son una compañía, y ya existe, generalmente ya existen construcciones o algo así, les obvian ciertas cosas, pero igual les agregan cláusulas. Esas son unas promesas, en cambio, bastante distintas a estas. Pero ellos son otro tipo de casos. ok. Ahora vamos con Jennifer. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Le quería consultar algo en base a lo que es promesa. A mí me pidieron realizar una sesión de derechos dentro de una promesa. Ahora, si bien esta promesa es de 6.000, que es lo que entregaron de base inicial para una entrada a una casa, pero, Yes. pero está determinada en la promesa que el bien, el valor total del bien era 60.000. Yo, Ya. para que no hayan problemas posteriores, la inmobiliaria a mí me pide que solamente sea esos valores, pero creería yo, no sé si estoy mal y eso le consulto, que Ujú. la promesa, perdón, que la cesión de derechos, sobre esta promesa debería ser en sí del valor total, no sobre solamente de los 6.000 iniciales. Estas personas se divorciaron y acordaron que la persona que fue la que pagó la cuota inicial, digamos el 10%, que era $6.000, se va a quedar con toda la deuda para posteriormente firmar la carta compraventa. Ahora, no sé si yo estoy equivocada en que no sería la cesión de derechos solamente como me pide la inmobiliaria por los valores iniciales, que son 3.000 porque le corresponde 3.000 a cada cónyuge, o si sería por el valor total que vendría a ser 30.000 que le correspondía como obligación a cada cónyuge. Ya, a ver, ustedes tienen que basarse siempre en los valores que ya existen, no en los venideros ni posteriores. Si es que solo ellos han dado 6.000, entonces es correcto que solo 3.000 y 3.000, pero no lo puedes poner nada más así. Tienes que agregar un antecedente y dominio bastante claro. O sea, cómo sucedieron las cosas. Los dos estaban casados, ambos pusieron 3.000 cada uno. O sea, empezar a describir paso a paso cada antecedente para que quede claro cómo es que se llegó a esa sesión de derechos de $6.000 cuando estamos hablando de una promesa de venta de 60.000. Porque sí, bien es cierto que están haciendo una sesión de derechos sobre la promesa de venta, pero sobre todo de los valores que ya se adquirieron. Entonces tienes que especificarlo bien, porque si no te la van a rechazar y en algún futuro podrías tener un problema con la inmobiliaria si es que ellos tampoco hacen una revisión exhaustiva. Entonces sí está Lo interesante, que, de verdad, lo lo que que te toca dijeron es hacer. que la sesión va a ir marginada a la carta Claro, compraventa original. Y bueno, en realidad los antecedentes sí me desplayé bastante para poderlos especificar súper bien de por qué se da la sesión, de cuándo fue el divorcio, de todo, etcétera. ujú, Y también le puse una cláusula especial en la que rechaza reclamos posteriores sobre el bien total, especificando que el bien total al que ella está cediendo los derechos totales sin opción a luego revocarlo, es en base a una compraventa por $60.000. me parece bien. Mientras, yo te digo, mientras hayas hecho bien la descripción de antecedente, está correcto. Ya. Ahora, Gracias, una doctora. pregunta más.
De nada. Una pregunta más porque igual creo que vamos bien con el tiempo y seguimos con otro tema. Vamos, no sé quién levantó la mano primero, no sé si Ah, Olge. sí, disculpe, le tengo una pregunta. Dígame, Hilary. Había leído que recientemente la Superintendencia de Datos Ya. había hecho una resolución reciente en donde dice que hay que incorporar en todo contrato una cláusula acorde a la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces sería también ya, o sea, sería como que una nueva cláusula dentro de las minutas. El tema de la ley de protección de datos es más para compañías que para personas naturales. Doctora, perdóneme, yo estoy involucrado con este tema. En realidad eso existe cuando una empresa o una persona natural va a tener datos de personas naturales, una base de datos. En estos casos no, porque únicamente usted va a vender un inmueble o comprar un inmueble. Entonces no tiene efecto jurídico acá. Correcto. Ujú. Muchas gracias por su aporte. Eh, bueno, entonces continuamos con el otro tema. ¿Este es? Sí. Bueno, esperemos que esté quedando claro lo que estoy explicando. Si es que algo no les queda claro, por favor háganmelo saber para poder aclarar un poco el tema. Vamos con aclaratorias y modificatorias. Las aclaratorias y modificatorias son escrituras públicas que nos permiten hacer correcciones, que nos permiten hacer aclaraciones sobre escrituras que ya hemos realizado y que muchas veces, por ejemplo, ya están en proceso de inscripción o ya han sido cerradas en la notaría, ya nos han entregado los testimonios y pues ya no podemos hacer ninguna edición directamente en minuta, sino que ya toca la corrección de la escritura por completo. ¿Ya? En este caso tenemos aclaratoria, permite aclarar cualquier especie o forma que no se haya descrito adecuadamente en el desarrollo del protocolo, y la modificatoria, hacer modificaciones posteriores al cierre y entrega de las escrituras. Los requisitos para cada una de ellas va a depender del tipo de modificación o aclaración que querramos realizar. Por ejemplo, si yo quiero aclarar que Juan Pérez Juan lo escribieron con G, porque mi registro civil está con G. Y luego Juan fue al registro civil, hizo todos los cambios, se corrigió que ya no es con G, sino es con J. Tiene la resolución del registro civil, pero obviamente tiene que también cambiar todos sus bienes a esa corrección, pues entonces estamos hablando de una aclaratoria, ¿no? O una modificatoria, depende cómo la quieren plantear, porque la verdad es que aquí no es como que hay una regla específica o es como que el registro se va a poner a ver cuál es lo más idóneo. Ya. En todo caso, en este caso particular, en este ejemplo, van a requerirle a usted la rectificación del registro civil, el certificado de nacimiento en donde conste la marginación de la rectificación aprobada por ellos. Ese va a ser su único requisito porque usted quiere aclarar o modificar únicamente el nombre. Asimismo sucede con los apellidos. También otro ejemplo es cuando dentro de la escritura constaba casada, pero en verdad ella era soltera, o al revés, constaba soltera, pero ella era casada. Esto ocurría sobre todo en muchos años atrás, porque no existía el sistema que ahora tenemos del registro civil en las notarías para poder verificar los datos actualizados de la persona que está viniendo a firmar. Entonces muchas personas iban con sus cédulas de soltero hacer escrituras y luego pasaban los años y resulta que estaban casados. O al revés, ellos estaban solteros y por error del notario constaban como casados. Y nunca se fijaron, nunca se dieron cuenta, sino que viene el problema o cuando fallece o al momento en el que ya quieren vender, quieren donar, entonces no van a poder donar la totalidad porque sale como casada. ¿Qué se haría, por ejemplo, en un caso en el que la persona sale como casada, fallece y los hijos quieren reclamar porque la señora siempre fue soltera? ¿Alguna idea? Vamos a participar un poquito. ¿Alguien que quiera
contestarnos qué podríamos hacer en un caso así. ¿Qué corresponde? ¿Cuál es el primer paso? Una sola persona y me alza la mano. Cualquier idea. Lo importante es participar. Alex, dígame. Demostrar el real estado civil cuando está en vida. Pero ¿quién lo demuestra si ya está fallecida? El hijo, los hijos, los herederos, o los que Entonces, ¿cuál? los que van a ser usufructo de los bienes. La posesión efectiva, O ¿no? bueno, sí, la posesión, los que se van a Bueno, beneficiar de ese bien. ya, entonces, ¿cuál sería el primer paso para poder hacer esta aclaración o modificación a la escritura? Registro civil, demostrar cuál era el estado de la... No, No, cuando está en vida, no, no. no. Otra persona, una persona más, si no, ya contesto yo. La Álguense minuta, la mano, la minuta, por favor. ¿Cómo? Patricio, dígame. la minuta. No. Melanie, dígame. Realizar la posesión efectiva. Correcto, Alejandro, Melanie, exacto. Primero posesión efectiva. Primero posesión efectiva. Y luego de la posesión efectiva ya hacemos la aclaratoria, en este caso compete la aclaratoria. Ahora, deja otra consulta. A ver, otra pregunta. Si es que fuera que la persona que falleció tiene mal los nombres, o sea, los apellidos no son los mismos que tiene usted como hijo, ¿qué hacemos? Modificatoria. Bernardo, para que me apague el micrófono si no va a participar, por favor. Y el resto me levanta la manito primero, ¿ya? Si es que en este caso, la persona que quiere hacer la aclaratoria, porque en realidad lo que está mal sería no que el apellido de la mamá esté mal, o sea, las dos somos Mejía, por ejemplo, ya digamos mi papá, los dos somos Mejía, pero en la escritura él le han puesto mal a él el apellido. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para yo poder hacer ahí una aclaratoria? Una sola persona. Nadie, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. Hay que hacer así mismo, posesión efectiva y todo, porque no está mal mi dato de registro civil. Lo que está mal es la escritura. Si fuera al revés, y lo que en verdad está mal es que nuestros apellidos no coinciden, no están escritos de la misma forma, entonces yo tengo que primero, ahí sí, voy al registro civil, hago toda la corrección de mis datos, porque seguramente son los míos que están mal, y luego de hacer esa corrección, hago la posesión efectiva con adjuntando el certificado y de ahí ya procedo al resto. ¿Ya? Vamos a ver una minuta aclaratoria. Abogado Jorge, ¿me va a decir algo? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, diga. Sobre lo que tocaba ayer, en el caso de que una escritura fue escrita mediante notario público luego del registro de propiedad y nunca se verificó que la cédula de la que hizo una supuesta contrato, de lo que fuera, venta, promesa, esa firma no corresponde a la copia de la cédula que incluso está anexa a ese contrato. ¿Qué debe proceder primero a hacer llamemos, el afectado? ¿Hacer una solicitud aclaratoria o primero instaurar el proceso judicial respectivo para comprobar que lo que él afirma es así? Es decir, que se falsificó o se alteró o no se bueno, su ponencia sería que no es válido el acto porque la firma no corresponde a quien supuestamente suscribió un contrato. No necesariamente, o si es que la persona que firmó y firmó mal está todavía viva, entonces si yo soy la compradora y yo me fijé de eso ya, yo le solicitaría que hagamos una ratificatoria. Ratificamos, entonces ella se va a ratificar en su decisión y en esa ratificatoria pues tomamos fotos, vemos que ahora sí haga la firma de forma correcta y listo. En ese caso, pero si esta señora falleció hace un par de años y los descendientes no quieren, se han dado cuenta que la firma de, en este caso, su abuela, no corresponde a lo que está en la misma cédula anexa al contrato,
¿Qué deben hacer primero, la solicitud modificatoria o el proceso judicial y luego la modificatoria? Ya no compete la modificatoria porque las personas que intervinieron en el proceso, pues una de ellas está fallecida, que es la más importante. Las personas que pueden realizar la modificatoria o aclaratoria son las mismas que otorgaron el primer instrumento, porque esto de aquí se va a Bien, hacer una razón de una marginación, se va a marginar de la bien. misma forma. Entonces, compete ya netamente la vía judicial y que se haga el peritaje Proceso que judicial. corresponda. De acuerdo. Ajá, De acuerdo, gracias. listo. Vamos con la minuta. En este caso yo tengo aquí una modificatoria. ¿De qué es? Déjame ver, no recuerdo. Ya, esto es una modificatoria y si no me equivoco está agregada con una ratificatoria. Déjame revisar por aquí. Claro, pero bueno, vamos bien, no, cláusula por cláusula. Tenemos aquí, sí, aclaratoria y ratificatoria. Los comparecientes, siempre comparecientes, segundo antecedentes. En los antecedentes, entonces agregamos la información que necesitamos agregar. En este caso, la persona se va a ratificar, va a aclarar y se va a ratificar en su gestión. ¿Qué va a aclarar? Si no recuerdo, si no mal recuerdo, eran los linderos. Los linderos no los pusieron de forma correcta. Entonces, ¿qué nos toca hacer en los antecedentes? Describir esto. Mire, fue de vuelta sin inscribir. ¿Por qué? Porque hubo un error en código, lindero sur incompleto. O sea, al momento que se hizo la descripción del bien, no se le hizo bien. Entonces, le devolvieron el trámite y les tocó hacer en este caso su aclaratoria. Se aclara, que bien pudo verse una modificatoria también, pero bueno, se aclara que los linderos, y aquí está, la devolutiva tal, bueno, el antecedente del por qué estamos haciendo esta escritura. Y luego viene la aclaratoria. Por error de la digitación, el nombre de ella también lo habían puesto mal, o sea, lo habían puesto con una I incorrecta. Por error en la digitación del nombre de la vendedora. Imagínense, aquí el error también está dentro de los registros públicos, entonces están haciendo una aclaratoria por dos, tanto para la escritura y para que quede constancia dentro del municipio que pues está mal descrito, escrito el nombre de la vendedora. Ya, entonces ella aclara que su nombre no es Gladys, sino es Gladys, con la I normal. Y más adelante también aclara los linderos. Estos son los linderos, se hizo constar el código catastral tal, siendo lo correcto tal. Se hizo constar el lindero tal, siendo lo correcto el lindero de acá. Y así hace. Luego se ratifica en la gestión, en donde ella pues comparece como poderdante y ratifica, porque el momento en el que ella hizo la primera escritura, ella no estaba, sino que fue un apoderado. Entonces, ahora ella viene y dice, sí, yo me ratifico en lo que mi apoderado hizo. Quizás ella hizo esta ratificación porque quizás el poder no estaba bien explícito y le solicitaron esto. Quizás hubo un problema y no decía para comprar, no decía para vender, perdón. Entonces el registro también les mandó rechazando y ellos para evitar hacer una nueva escritura dijeron no, vamos a hacer una aclaratoria con una ratificación, que es lo que yo le decía al abogado Jorge, que si estaba viva la señora, que ratifique. Ella hizo lo mismo. Como mi poder no sirvió, me lo rechazó el municipio, entonces yo voy a ratificar la gestión que ya se celebró con anterioridad. ¿Qué más? Y viene la cláusula de aceptación. Esta cláusula también, asimismo, muy importante. Ella acepta que se ratifica, acepta, se ratifica y aclara lo siguiente, ¿no? Lo ya mencionado. Y listo, viene la cláusula de gastos y se acabó. Esta minuta es de hecho de un colega que la tomé de ejemplo porque era una de las más cortas para no hacer tan amplio el tema, pero yo aquí sí le agregaría también la cláusula de inscripción. Siempre que ustedes vayan a hacer una escritura, que se vaya a inscribir en el registro de la propiedad, cualquier registro, siempre agreguen la cláusula de inscripción. No siempre los van a molestar, va a haber veces en las que quizás el registrador no se dé cuenta o no se complique, pero ustedes tienen que tratar de siempre hacerlo
por costumbre, porque mañana o pasado ustedes se olvidan porque no lo hacen nunca y el registrador les observa y empezamos a perder tiempo, perder dinero y a tener inconforme al cliente. Rolando, cuénteme. Empezamos con las preguntas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pero yo digo, no, en este caso, por ejemplo, dice que hay un error ahí, ¿no es cierto? Hay algunos errores, pero si bien el registro de la propiedad me rechaza eso, pero yo digo para evitar poner tantas cosas que aclaro, esto de aquí se puso lo de acá y ahora es esto de acá. Digo, no se deja sin efectos para omitir todas estas cosas. O sea, si ya me rechaza el registro de la propiedad, ya lo que hice prácticamente no vale, o qué, o qué es lo que vale, lo que hice primero, ¿vale algo, no vale? No, esa es mi pregunta. Claro, lo que pasa es que si tú dejas sin efecto, digamos que es una compra-venta, eh, el comprador va a estar molesto, pues. El comprador va a querer su casa. ¿Dónde está mi casa? Y yo pagué por mi casa. ¿Dónde está mi escritura? O sea, ¿dónde está? Y dejarlo sin efecto, entonces tú borras todo lo que hiciste, los pagos de impuestos, todo queda inválido y lo vuelves a hacer después porque hay que corregirlo. Entonces, ¿qué es Ah, lo que generalmente te da el registrador? Te da la opción de que tú, mediante este instrumento público, corrijas todos los errores que tiene para que en la escritura con errores de la mano de esta nueva escritura hagan una sola, vayan de la manito y se inscriban. Porque esta se margina con la escritura primera. O sea, no es que la primera escritura no vale. Esta va a ser la base para que esta entre en función y empiecen a hacer un complemento. No sé si quedó claro. sí, sí, clarísimo, gracias. Perfecto. Guillermo, Buenas noches. buenas noches. ¿Quién me habló? Sí, sí, Guillermo Di Luca. Ah, ya, dígame. Sí, no, mi pregunta era, mi confusión es cuando usted dice que una corrección del lindero o cosas así, no es por vía judicial, una ratificación de un juez de noticias que se podría hacer. No, no. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo yo? No es que, por ejemplo, en el municipio estén malos linderos. Es que como abogada me equivoqué en tipiar. No puse 5,7, puse 5,70. Entonces ahí ya hay un error en los linderos porque yo no hice bien mi trabajo. O porque al notario, porque a veces los notarios hacen también sus propios trámites, no lo hizo bien, omitió, se olvidó. Ahí es cuando yo hablo de correcciones que suceden por errores que se cometen en las escrituras, más no por errores de linderos en el municipio. Porque sí, ahí sí sería primero administrativo y si administrativo no funciona, pues al judicial. Ajá, Gracias. listo. Rosa Criollo, dígame. Buenas noches, doctora, compañeros. Doctora, mi Bueno, pregunta es en el caso de que existió un error en el apellido, o sea, se hizo una escritura de partición, entonces hay un error en el apellido. Sin embargo, no se dieron cuenta a tiempo y ya se llevó el registro de la propiedad y se inscribió y todo, y luego de años se dan cuenta que está mal el apellido de una de las personas. ¿Aún se puede hacer alguna aclaratoria? por supuesto, por suerte esto no tiene una fecha de límite o de caducidad. O sea, suerte, que porque en verdad eso pasa muchísimo. Pasa muchísimo que Arturo no se llama Arturo y se inscribe de esa forma porque no se dan cuenta, trabaja muy rápido. Bueno, los registros tienen muchas cosas que hacer en su día a día y somos humanos, se nos puede pasar. No importa el tiempo que suceda, que pase, ustedes pueden hacer una aclaratoria o modificatoria de lo que se crea pertinente, sobre todo cuando las personas están vivas. Ya, doctor. Y doctor, en el caso de que, por ejemplo, esa escritura se hizo, o sea, firmaron tres personas y si luego se quiere hacer la aclaratoria, necesariamente esa aclaratoria tienen que volver a firmar las tres personas. Depende del registrador. La puede firmar solo una porque en este caso no afecta en los derechos de las otras. Si fuera, por ejemplo, una aclaratoria de linderos, que es otra cosa, sí le pedirían que firmen los tres. Pero si estamos hablando de la identidad de la misma persona que quiere aclarar, creería yo que bastaría con la sola firma de esa persona porque no afecta a nadie más en derechos, pero va a depender del registrador. Ya, muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Vamos a seguir, por favor, no se olviden que ahorita estamos solo con tres preguntas. El resto de las preguntas que tengan me las reservan para el final, ¿sí? Vamos a continuar.
Aclaratorio y modificatorio, y ya estamos por terminar igual. Capitulaciones y disolución de la sociedad conyugal. Un tema bastante interesante. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Primero, se conoce con el nombre de capitulaciones matrimoniales a las convenciones que se celebran los esposos o cónyuges antes, al momento o durante el matrimonio, relativos a los bienes, donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro de presente o futuro. Y según el artículo 18 de la ley notarial, los notarios están facultados para autorizar la disolución de la sociedad conyugal siempre que sea por mutuo acuerdo. Vamos a hacer, yo aquí hice un cuadro comparativo súper pequeño, pero para que quede un poco claro, no está aquí al 100% sus diferencias y similitudes, pero para que nos quede algo claro por qué son distintas y que sirven de forma diferente. En este caso tenemos que las capitulaciones se requiere la información de cada bien en específico de los cónyuges. Por ejemplo, si yo quiero capitular mi casa que la compré soltera, ¿por qué la capitularía? Porque igual los frutos pasarían a ser parte de la sociedad conyugal y yo no quiero eso. Yo no quiero eso porque si yo mañana construyo, esa construcción va a ser parte de la sociedad conyugal y yo no quiero que se mezclen las cosas, entonces voy a capitular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al momento de que yo haga la minuta de capitulación, tengo que escribir el bien inmueble como si yo fuera a hacer una compraventa, aunque no lo vaya a hacer. Identidad, código catastral, solar, manzana, villa, cantón, ciudad, todo. Cantón, ciudad, provincia. Y luego la descripción de los linderos, la forma de adquisición, todo así como si fuera una compraventa. En cambio, por el lado de la disolución, al momento que uno disuelve, disuelve todo, se acabó. ¿Cuál es otra diferencia? Se puede realizar la capitulación antes, durante y después, sin ningún problema. En cambio, la disolución siempre tiene que ser después de que exista sociedad conyugal, porque no vamos a disolver algo que todavía no existe. De ahí, tenemos las capitulaciones, son reversibles, es decir, si yo mañana pasado cambio de idea, pues puedo ir así mismo a la notaría y decir que por favor se anule esta capitulación porque ya no quiero continuar con el tema. En cambio, la disolución no, eso ya queda de por vida. No, es que mañana pasado cambio de idea, ya no quiero que la sociedad esté disuelta, lo siento, ya se quedó así. Y en las capitulaciones intervienen los bienes descritos de forma específica, como ya les había mencionado. Acá intervienen los bienes en su totalidad. Bienes y obligaciones. No solo lo bueno, sino también lo malo. Se puede capitular. Y así mismo la disolución compete todo. Si tengo deudas, si tengo problemas con el buró, si tengo bienes, si tengo beneficios, si tengo lo que sea, todo ingresa en la disolución. O sea, cada uno con lo suyo por completo. Y si nosotros tenemos la disolución de sociedad conyugal y queremos comprar en conjunto, tenemos que firmar los dos, porque no hay sociedad conyugal. En cambio, cuando existe la sociedad conyugal, con que firme uno de los dos, ya yo compré, si tú no estás enterado, no importa, porque mañana o pasado que tú quieras vender esa propiedad de la que yo no sé que de su existencia, pues vas a necesitar mi firma. O sea, eso es mío, así yo no sepa, si yo no haya firmado, porque soy tu esposa y hay sociedad conyugal. Entonces, cuando se hace capitulaciones, como no se disuelve la sociedad conyugal, pues con que uno firme va a ser suficiente para la adquisición. Las similitudes, para que estos dos procesos tengan validez, tienen que ser inscritos en el registro civil. Si yo hago capitulación, si yo hago disolución, incluso si yo hago un divorcio por vía notarial y lo dejo ahí olvidado, pasan meses, años, igual que con una escritura, o sea, si yo no lo llevo al registro competente, nadie se entera y eso se quedó ahí. Y ahí va a haber un problema porque imagínese, usted está bien creído que hay disolución, compra, hace lo que sea, y al momento en el que Dios no quiera hay una separación, no tiene efecto, no tiene efecto su intención de haber realizado una capitulación o disolución porque nunca lo inscribió. Así que nunca se perfeccionó el acto. Ambos ayudan a la administración de los bienes y los dos tipos de trámite requieren de la voluntad de las dos partes. Si uno no quiere, no se puede hacer. Vamos con las minutas. Ocho. Sí.
A ver, capitulaciones. Como estos son dos temas en uno, vamos a hacer 6 preguntas, ¿ok? Capitulaciones. Bueno, antes déjenme revisar un poquito el chat también. ¿Hay alguna forma, alguna manera de verificar que el bien objeto de la promesa no tenga prohibición de enajenar? Claro, como dice compañero Juan, a través de un certificado, no, a través de un certificado de historia y dominio. Justamente por eso se debe adjuntar el certificado de historia y dominio, para poder ver qué gravámenes tiene el bien inmueble. Generalmente en las promesas el bien no tiene que estar saneado, pero justamente tiene que constar en la promesa que lo va a sanear para poder firmar. ¿Qué más? Que venda fallecido. ¿Cómo hacemos la aclaración? Creo que esto ya lo expliqué una vez que me caso. ¿Qué tiempo? Ah, ya. Una vez que me caso, ¿qué tiempo tengo para realizar y escribir la capitulación? La capitulación puede ser antes, durante y después. Entonces, si quieres hacer capitulación, hazla antes. No te compliques, la haces antes y al momento en el que ya te cases, vas y la escribes. Porque obviamente la haces antes, pero pues la vas a escribir cuando ya el matrimonio esté en el registro civil. La disolución sí la puedes hacer al día siguiente, no hay ningún problema. Buenas noches. Una pregunta con respecto a la posición efectiva. Un servidor público, también es abogado. ¿Posible ser patrocinador de dicha posición efectiva para sus familiares o terceras personas? ¿Y es posible realizar trámites civiles? O sea, a ver, los servidores públicos lo que pueden ejercer es la docencia, más nada que la docencia. Entonces, ¿qué es lo que muchos colegas hacen? Si es que saben hacerlo, hacen ellos la minuta y solicitan la firma de otro colega para que no se meta en ningún tipo de problemas. Mm, peor en procesos judiciales, no, definitivamente no. Fuera de lo que tenga que ver con su trabajo, obviamente. Buenas noches, se celebra una escritura aclaratoria modificada de un poder especial que reemplace a uno de los dos comparecientes. También se puede hacer si es que la persona que firmó la escritura madre, de la cual se quiere hacer aclaratoria o modificatoria, no se encuentra en el país o no puede ir cualquier cosa, alguien lo puede representar a través de un poder, mientras que el poder especial lo autoriza para eso, que diga, para hacer aclaratoria de escrituras. Las capitulaciones y las disoluciones de sociedad conyugal se inscriben en el registro civil. Ujú, registro civil. Son los abogados o son los notarios los que culminan las capitulaciones, escriben. Siempre es del usuario. Incluso en las notarías, cuando se hacen compraventas, muchos se encargan de la inscripción, pero eso no es trabajo de ellos. Eso es trabajo del cliente, si es que va solo a la notaría, o del abogado que va a hacer el trámite a la notaría, más no más no del notario. Buenas noches. En cuanto a las sesiones de derechos, si son derechos de posesión sobre un inmueble, ¿cómo justificamos el derecho de posesión? Eh, a ver, esto lo vimos ayer. Cuando son sesiones de derecho con derecho de posesión, el municipio hace censos y tiene una información donde consta la persona censada. Ese PRIM de pantalla es lo que se puede utilizar ante cualquier notaría para poder hacer una cesión de derechos. Ese es el caso de Guayaquil. Si estamos hablando de otros cantones, como en Durán, por ejemplo, muchos de estas personas posesionarios han creado sus propias cooperativas con presidencia y con toda la directiva, y estas directivas les otorgan a todos los que constituyen eh, esta cooperativa un certificado de posesión. Y ese certificado pues lo usamos para hacer la cesión de derechos. Ah, mira, desconocía que se había prohibido en el municipio. Hay notarías que no te piden ningún certificado, no te piden nada. Hay notarías que simplemente te lo, te lo hacen así, así sin ninguna información adicional. Ya depende del notario. Ya generalmente tiene que haber un documento
que justifique que usted es censado ahí o que usted es el posesionario de eso. Se le solicita obviamente al municipio, que es el que se encarga de hacer esto. Ya si los PRIN están prohibidos, pues entonces alguna otra información podrían solicitar ante el municipio para que ellos puedan probar que en verdad son los que tienen el derecho a acceder. Ya, ajá, sí, sí, una copia del censo es más que suficiente. A ver, si soy servidor público, no puedo hacer escritos poderes o algunos temas que estamos viendo. Ya le digo, hasta donde tengo entendido, con el tema de servidores públicos, solo pueden ser profesores. No, no comparto eso, pero es lo que establece la ley. Un abogado tiene poder y procuración judicial y el poder ante muere, pero a su vez tiene acción de persona, de personal. De apoderado y procurador judicial. Pregunta es, ¿sigue vigente el poder? No. La persona fallece y el poder fallece con la persona. Ya, ahora sí, vamos a ver el- las capitulaciones, la minuta. Ahora sí podemos ir más lentito porque tenemos tiempo suficiente. A ver, en este caso tenemos capitulaciones matrimoniales, firma Darwin y Pamela, que son los que ya están casados para este momento. En este caso, ellos quieren dejar por sentado, bueno, viene el antecedente, cuándo fue que se casaron. En el caso de que no estén casados, obviamente en el antecedente se pone, se casarán en fecha tal, bla, 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 bla. Si es que no están casados. Ya, si no, obviamente sí se pone el día, mes, año y registro civil en el que se casaron. Ciudad, provincia, donde se casaron. Según consta del certificado de matrimonio, el certificado se adjunta. De los requisitos que se solicitan para estos trámites, de cajón, certificado de matrimonio de la entidad de donde se casaron, corporación de registro civil o el registro nacional. O sea, uno de los dos, de donde se hayan casado. Porque ahí sale el número de registro, si no me equivoco. Por eso es la solicitud de esta forma. Cédula y votación. Si no están casados y van a hacer capitulaciones, pues cédula y votación y la información de los bienes que quieran capitular si es que los quieren hacer de forma específica. Bueno, aquí ellos han hecho una capitulación, bueno, vienen los antecedentes, de ahí vienen ya las capitulaciones como tal. En virtud del matrimonio civil que han contraído los declarantes y amparado en lo dispuesto en el Código Civil vigente, tienen a bien otorgar como en efecto otorgan, por medio del presente instrumento, las siguientes capitulaciones matrimoniales. Y empiezan a capitular. En este caso lo quieren hacer de forma general, que todos los bienes inmuebles, compañías, préstamos, bla, 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 no entren en el acervo de la sociedad conyugal. Asimismo, como las mejoras, que es justamente lo que hablábamos del tema de los frutos, tampoco entren en la sociedad conyugal. Asimismo, como los beneficios que se generen por los bienes, tampoco. Siempre ellos corresponderán a sus patrimonios particulares. Asimismo, como toda obligación. Entonces, todos los derechos, todos los beneficios, todo lo que los frutos de los bienes, construcciones y demás, todo va a patrimonios particulares y lo mismo con sus obligaciones. Viene el tema de la cuantía, en este caso siempre va a ser indeterminada, porque así hablemos de un dinero en el banco o hablemos de bienes inmuebles o muebles que obviamente tienen un avalúo, va a ser siempre determinada porque la naturaleza de la escritura no necesita una cuantía, no requiere de cuantía. Aquí no estamos viendo de te voy a pagar 500 o me vas, no. Aquí estamos viendo en qué vamos a hacer con estos bienes. A pesar de que tengan cuantía, pues la naturaleza de esta escritura va a ser siempre tener de cuantía indeterminada. Entonces, al final tenemos ya la aceptación. Esta cláusula también es súper importante, en donde se aclara que ellos por su propia voluntad lo están haciendo y conocen cuáles son pues los efectos de la escritura que están llevando a cabo. Y vienen los gastos. Ya, listo. Tenemos la primera. Vamos con capitulaciones.
Señor Rolando, su pregunta. Sí, mira, tengo una duda, por ejemplo, en las capitulaciones, por ejemplo, usted está casada, ¿no? Y quiere comprar una casa y no quiere que entre en la sociedad conyugal. ¿Cómo haría ahí pues, si ya está casada y va a comprar? ¿Cómo haría en ese caso? Si yo ya estoy casada y yo recién voy a comprar, la puedo capitular. O puedo disolver la sociedad conyugal, depende de lo que quiera hacer a futuro. Puedo capitular de la misma forma que ellos capitularon, que todo lo que yo tengo o vaya a tener queda en mi patrimonio particular. En este caso, ellos decidieron hacer una capitulación y no una disolución porque querían conservar la sociedad conyugal. Querían conservarla, eso es todo. Pero En ese caso sería, por ejemplo, usted está casada. En ese caso sería, por ejemplo, disculpe, usted compra algo, ya pone a su nombre, obviamente, y ya está, compra cada quien por cuerda propia, por separado. no, a ver, si tú Sería, compras algo y tú no presentas tu disolución de sociedad conyugal o tu capitulación, tú solito te pones la soga al cuello. Porque ¿cómo el notario va a saber? ¿Cómo el notario va a saber que tú tienes capitulación o disolución de sociedad conyugal? Ahí es como si esa inscripción, mira, cuando son capitulaciones, tienes que llevar tu escritura y tu certificado de matrimonio con la inscripción de la capitulación, como si fueran tu cédula. A todos lados va eso. Y dejas copia, copia, copia en todo lo que tú vayas a comprar. Y si es disolución, solo el certificado de matrimonio con con la disolución inscrita, asimismo como si fuera tu cédula, a todos lados, para que entonces no haya confusiones, porque si tú haces una escritura, bueno, no les dices que tienes capitulaciones, eso en teoría va a la sociedad conyugal. Obviamente ya con el pasar del tiempo, si es que mañana pasado lo quieres vender, tú puedes aclarar que tenías capitulaciones y se acabó el problema. Pero para evitarte todo ese problema futuro o cualquier inconveniente, pues tienes que llevar siempre tus documentos contigo. listo, listo. Ya. Eh, Juan, diga. Buenas noches, doctora. Mi consulta era respecto a lo que se hablaba anteriormente, eh, que más bien sería como aclarar una duda, ¿no? ¿Por qué las capitulaciones deben ser inscritas en el registro civil y no en el registro de la propiedad? Y lo otro solamente cuando hay o suceden las correcciones por tipeo en una notaría. Entiendo que las paga el usuario, pero ¿habría alguna medida que me permita a mí quizás pedir que eso lo asuma la notaría o quien cometió el error? Ya. En este caso, si es que la notaría fue la que cometió el error y la notaría lo reconoce, la notaría generalmente dice, ya yo me hago cargo y se desquita con el matrizador o con quien corresponda. Pero en el caso de no hacerlo así, ustedes pueden presentar su queja en el Consejo de la Judicatura para que entonces el Consejo haga sus investigaciones pertinentes y se lleve a cabo el proceso que tengan que llevarse a cabo. A veces son sumarios administrativos o de ese tipo. Pero generalmente no sucede eso porque al momento en que ustedes le mencionan Consejo de la Judicatura, pues ya empiezan a colaborar un poco más. Y en el tema de la inscripción de las capitulaciones, va al registro civil, porque es el registro civil el que se encarga de tener todos los datos civiles de ustedes. ¿Cuál es su estado civil? Eh, ¿Cuántos hijos tiene? Toda esa información se encarga del registro civil. Es la entidad que lo regula y la entidad que se encarga de tener todo eso al día. Más no el registro de la propiedad, porque si bien es cierto, esto nos afecta muchas veces en el tema de propiedades, usted tiene la obligación de cargar como si fuera su cédula su información para que no exista este tipo de errores. Entonces, usted es el responsable de que el registro de la propiedad se entere que usted tiene capitulaciones o disolución y así mismo, pero por cada acto que vaya a hacer. Porque ellos no es que usted ingrese una vez y ya mañana hace otra compra y ya no tienen que ingresar porque quedó inscrito, no, ellos no tienen cómo tener esa información guardada. Pero el registro civil sí, con que usted lo inscriba una vez, eso ya quedó de por vida y no debería existir ningún tipo de problemas. Vamos con Javier Dueñas. Muchas gracias. De nada. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Yo Buenas quería que me saque de una duda. dígame. Se realizan las capitulaciones Ujú. matrimoniales
Pero ¿qué pasa si luego la persona que hizo la capitulación fallece? ¿Existe ahí lo que son los gananciales o la porción conyugal? Gracias. De todo lo que no se haya capitulado, porque solo son capitulaciones. Si yo capitulé solo 3 bienes, el cuarto entra a la sociedad conyugal. Los otros 3 no, y entonces pasan a heredar mis hijos, netamente mis hijos, o si no tengo hijos, mis padres. Si no tengo mis padres, mis hermanos. Y mi cónyuge no tiene nada en esa porción porque yo lo capitulé para que de esa manera fuera. Jaime, Doctora, buenas noches. Mi buenas consulta es noches. la siguiente. Para hacer las capitulaciones cuando uno ya se encuentra casado, es decir, ¿tengo que hacer la capitulación de un bien que voy a comprar o puedo hacer la capitulación de un bien que ya tenga comprado? Esa es mi consulta, gracias. Claro, recuerden que el momento en que usted ya compró algo, no entró la sociedad conyugal. ¿Para qué capitulamos un bien que ya lo compré estando soltero y que no entró la sociedad conyugal? Para que los frutos y construcciones del mismo no ingresen a la sociedad conyugal. Porque si yo, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Tengo mi bien, yo solo lo compré soltera, pero mañana me divorcio y es un divorcio litigioso, nos odiamos, o sea, no, él quiere todo de mí, me quiere dejar en la calle. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta persona va a decirle al juez que cuando él me conoció, yo tenía una villa y que estando con él, construí 2 pisos más. Entonces, sobre esos 2 pisos, el avalúo de esos 2 pisos, pues le corresponde la mitad. Para eso hacemos capitulaciones, para que esas construcciones no ingresen a la sociedad conyugal y pues en un proceso que exista mañana pasado, Dios no quiera, pues no hayan este tipo de problemas. Vamos a ver, David. Por si acaso les estoy dando paso, sobre todo a las personas que no han escuchado y que no han participado con anterioridad. Les voy a dar paso a todos, pero primero quiero escucharlos a ellos también para conocerlos. Dígame, Buenas por favor. noches, doctora. Por favor, una persona en vida tuvo 2 matrimonios. Muy adulta mayor, la última pareja, bueno, en orden. La primera pareja, matrimonio normal, ya falleció la señora y hubo una casa avaluada en 60,000 ya. Y se murió esta señora, este señor después de muchos años nuevamente se casó, duró máximo un añito y medio porque, bueno, el señor ya de muy avanzada edad se murió. Ahora mi pregunta, ¿esta persona, la señora, tiene la última pareja, tiene algún derecho sobre ese bien que de esa casa? Ya podría ser una cuestión de posesión efectiva ya que no hubo nunca capitulaciones matrimoniales ni nada. A ver, no sé si le entendí. ¿No se volvió a casar o sí? Sí, hubo 2 matrimonios legales. Ya, en el primer matrimonio fue que se adquirió la primera casa. Sí, correcto. Y Ya, en este caso no tiene nada que ver la nueva cónyuge porque esa casa entró a sociedad conyugal. Entonces es como si fuera una empresa. Entró a la empresa. Nada tiene que ver con lo nuevo que yo estoy creando. Entonces pertenece a la sociedad, aunque la sociedad ya no exista como tal, igual entró en calidad de sociedad conyugal. Entonces no tiene nada que ver, la nueva pareja no tiene nada que topar dentro de este bien de acá. Muchas Es gracias, muy doctor. distinto cuando se lo adquiere soltero a que cuando se lo adquiere en sociedad conyugal. De nada. Ya, vamos a continuar, por favor, con los otros temas. A las personas que tienen levantada la mano, por favor, resérvenme sus preguntas para cuando ya terminemos, ya falta poquito, para ir sí, ya irnos con una ronda de preguntas de largo, ¿ya? Déjenme explicar el tema de la disolución también, la minuta, y nos vamos más allá. Pero antes, déjenme contestar también un poco al chat. Entonces se puede establecer capitulaciones antes y después de percibir, sí, antes, durante y después, correcto. Dice, se inscribe en el registro civil, las capitulaciones, registro civil. Las notarías son organismos auxiliares del Consejo de la Judicatura, correcto. En la capitulación puede terminar a una sola persona. No, no, la capitulación no tiene nada que ver con sucesión. La capitulación es nada más cómo se va a administrar los bienes
de cada persona que forma parte de la sociedad conyugal, más no habla sobre sucesión. Saludos, Casti. Disculpe, doctor, una pregunta. Por ejemplo, la esposa adquiere un bien mueble, un carro. Este bien, ella ya tiene que hacer capitulaciones matrimoniales para que no entre a la sociedad conyugal. Claro, si es que ya lo tiene y no quiere, o sea, más bien debió hacerlo antes, pero sí lo puede hacer igual. Si es que es de mutuo acuerdo, ellos pueden hacerlo y ella luego tendrá que hacer el trámite en el SRI y en la agencia de tránsito para que constancia que eso no pertenece a la sociedad conyugal. Doctor, es una pregunta: si una pareja constituye capitalizaciones antes del matrimonio, todo lo que compren luego de eso es de cada uno, pero quieren comprar un bien y que sea de los dos, ¿qué trámite deben hacer? Ya, en este caso, como solo son capitulaciones, se capituló lo que existía, ¿no? A menos que sea, por ejemplo, como un trámite de este tipo, del que le estoy presentando la minuta. Si es que es así, pues bueno, obviamente habría que, al momento de hacer la compra-venta, aclarar que en este caso compran en sociedad conyugal, porque no está extinta, o sea, no está extinta la sociedad conyugal, porque no es una disolución. Si fuera una disolución, ahí sí entran como copropietarios, pero en este caso no es así. Dios mío, que adquirí o heredé de soltero, si yo a divorciarme ese bien. Claro, exactamente. No el bien, sino los frutos del bien. Muchas veces quieren alegar también el tema de que hubo una elevación del avalúo. Entonces, como el avalúo está más de cuando yo te conocí, a pesar de que lo hayas adquirido soltero, porque se hizo una pequeña construcción de 4x4, entonces esa parte me pertenece. Entonces, siempre traten de hacer capitulaciones o disolución, ya depende de cada uno, si es que no quieren tener este tipo de problemas en la sociedad conyugal, ¿ya? Resulta de poder para donar. ¿Mm? Es legal realizar poder para donar bienes. Ujú. Miren, no entendí la pregunta. Claro que es legal, pero quizás soy yo la que no le está entendiendo muy bien lo que me quiere decir. Los bienes resultados de una donación, padre o hijo, entran a una sociedad conyugal. Padre a hijo. No, ninguna donación, de sea quien sea, no entra a la sociedad conyugal. Vamos con la disolución de la sociedad conyugal. Entonces, asimismo, empezamos intervinientes, vamos con los antecedentes, de la misma forma. ¿Cuándo fue que se casaron? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y viene la disolución de la sociedad conyugal. En este caso, no presentamos una minuta como tal, sino más bien una petición, que lo hacemos en forma de minuta. La petición tiene que ser firmada por las dos partes, en cambio las minutas no. Las minutas solo las presentamos ante el notario con nuestra firma de abogados y el notario la eleva a escritura pública y esa escritura es la que firman los comparecientes. En cambio, para hacer el trámite de disolución es un proceso muy distinto que cualquier otro, que incluso el de las capitulaciones en notaría. Ustedes presentan una solicitud que lo hacemos igual que una minuta, solo que al final firmamos los tres, los esposos y el abogado. Entonces, con los antecedentes, los señores han decidido no continuar con su sociedad de bienes, su sociedad conyugal. Por lo tanto, los bienes adquiridos como las obligaciones a partir de hoy serán de patrimonio individual. Esa es otra cosa, la sociedad conyugal es de aquí para adelante. Lo de atrás queda como está. O sea, si yo me casé un lunes, un martes firmé compraventa, yo sola, eso entró a la sociedad conyugal. Así yo el miércoles haya firmado una disolución de sociedad conyugal. Eso ya entró y eso ya es parte del matrimonio. Ya, entonces, porque es de aquí para adelante. En cambio, la capitulación sí te permite ir un poco más atrás, un poco más adelante, sí, tiene un poco más de flexibilidad, pero con las capitulaciones tenemos que tener mucho cuidado, porque en un proceso judicial nos la pueden mandar abajo si no lo hacemos bien. Si es que nos olvidamos de agregar un número, una letra, una cláusula importante, ahí quedó todo. Asimismo, la cláusula de aceptación, autorización para hacer la inscripción en el registro civil. Esta cláusula le faltó
al, a la minuta de capitulaciones. Siempre tratar de poner este tipo de cláusulas. Mejor que sobre a que falte. ¿Ya? A ver si vamos con otras preguntas más. Rosa, dígame. Doctora, yo quería saber, cuando se tiene capitulaciones matrimoniales, el momento ya que pasan los años y vende esta propiedad que ha estado con capitulaciones matrimoniales, ¿entraría ahí a la sociedad conyugal o qué se puede hacer para que ese dinero o la nueva propiedad que él quiera comprar de fruto de la venta de la propiedad que tenía capitulación matrimonial, no entre a la sociedad conyugal? ¿Hablamos del dinero o hablamos de un nuevo bien que va a comprar? De las dos cosas, dos ejemplos, bien sea de dinero o bien sea de la propiedad, ¿qué se puede hacer ahí? Con temas de dinero tienes por eso la capitulación y tienes la prueba de que ese dinero es producto de una venta de un bien que fue capitulado. Entonces no necesitas hacer nada más que tener esa evidencia a la mano. Entonces siempre pedir una copia de todo lo que se ha firmado para que si en algún futuro pues quiera ella tener algo que ver ahí, quede ahí la evidencia de eso. Y por otro lado, si hablamos de un bien, el bien hay que capitularlo otra vez. O sea, volvemos a hacer capitulación porque obviamente en las capitulaciones que hicimos la primera vez no va a constar este bien porque no existía. Gracias. María Marchán, dígame. Gracias, doctora. Ah, me parece que le escuché a usted respecto a de que si yo no hago una capitulación cuando estoy soltero, que adquirí un departamento, ¿sí? Eso no entraría dentro de la sociedad conyugal. Pero usted decía que más, en cambio, los frutos que den, por ejemplo, ese departamento, una renta, eso sí es parte de la sociedad conyugal. Correcto, correcto, sí. Porque entonces, ¿qué es lo que va a alegar el otro cónyuge? Yo aporté, yo cuidé, yo vigilé, yo cobré, yo me encargué de arrendar a las personas. O sea, a pesar de que el bien no es mío, yo fui partícipe de que esos frutos existieran. La sociedad conyugal existe mientras esos frutos se están dando. Entonces, cuando yo tengo un bien estando soltera y yo me quiero casar y no quiero tener problemas, lo mejor es capitular. Capitular o disolver la sociedad. Una de dos. La disolución es mucho más sencilla de hacer, cuestan lo mismo ambas y no pierde por ningún lado. Lo malo es que es de aquí en adelante, así que hay que tenerle mucho ojo con el tema de los tiempos. Eh, pero ya queda claro que pues, obviamente ya todo queda lo que responde para cada uno, lo que corresponde Disculpe. en sus patrimonios individuales. Dígame. Y lo mismo pasaría si recibí en donación un bien. No, recuerden que la donación ni los bienes adquiridos por herencia, por sucesión, entran en la sociedad conyugal. Ninguno. Ni Pero donación ni por herencia. los frutos que No entra, también den ese bien. no entra. Ok, No entra en la sociedad conyugal. perfecto. Por Ya, la gracias. forma de adquisición. Ujú. Perfecto, gracias. Ya, ¿quién más? Rosa, dígame. Bueno, vamos con Rolando. Claro, doctora, doctora, Ah, ya, dígame. mi pregunta era, en el caso de que uno como heredera obtiene un dinero luego de la venta de la propiedad, ¿no? De los difuntos padres, ese dinero se compra, ¿no? No es que está ya, tiene un matrimonio, su cónyuge, ella compra una propiedad estando casada. Ajá. Con el dinero de la herencia, ella formaría parte también de la sociedad conyugal, siendo, Sí, habiendo comprado esa propiedad. ¿Qué se puede hacer ahí? También podría hacerse capitulación por matrimonial supuesto. de ese dinero, Por ¿sí? supuesto. A ver, no del dinero, del bien. Porque el dinero ya queda claro que proviene de una herencia que no entra a la sociedad conyugal. Pero la compraventa va a entrar a la sociedad conyugal. Así sea el dinero de una herencia. Porque uno decide cómo lo gasta. Y así son las reglas del juego. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Una capitulación antes de comprar o después de la compra. Una de dos. Preferible antes para evitarse cualquier lío con el registro civil y cualquier cosa. ¿Ya? Si Y lo si hace lo tengo, después, ¿mm? perdón.
Perdón, y si tengo mi dinero en póliza, digamos, de fruto de la herencia de mis padres, y estoy casada y hay un divorcio, ¿puede él reclamar ese dinero o no? No, es lo mismo. Ustedes tienen que tener siempre la evidencia de eso. En este caso, usted tiene que tener la copia de la escritura de esos derechos y acciones hereditarias, de esa herencia suya, donde conste la cantidad que usted ha indicado para que entonces no pueda ser parte de la sociedad conyugal. Pero se puede también, si en caso con ese dinero se compra una propiedad, poner como antecedentes que uno se compra esa propiedad con el dinero procedente de herencias. ¿También se puede No, hacer eso? o No. sea, lo puede hacer, pero igual no afecta en nada. Igual pasa a ser parte de la sociedad conyugal. Ustedes tienen que hacer en este caso o una capitulación antes o después o una disolución de sociedad conyugal. Una de dos. Ah, mm, ya, gracias. Eso no hace. Ok. Eh, Rolando, dígame. Sí, verá, por ejemplo, ya hacemos capitulaciones matrimoniales y yo me compro una casa, o sea, ya con mi nombre y todo, y compro un carro y tengo que hacer nuevamente capitulaciones o ya queda sentado en el registro civil. Las capitulaciones recuerden que son bastante específicas y hay que mencionar bien por bien, ¿ya? Si usted no hace una mención específica o bien hacen como en el ejemplo que les mostré, que lo hacen de forma general, todos los bienes que se adquieran, bla, bla, bla. Si usted lo hace así, no necesita capitular más. Ya con la capitulación que hizo al inicio es suficiente, pero esa capitulación la tiene que ingresar. Cada vez que va a comprar, usted tiene que agregarlo como un documento habilitante. Así como agrega la copia de su cédula, agrega la copia de la capitulación y la copia de la inscripción de la capitulación. Si no, y si hace una capitulación de con dos bienes identificados y nada más, entonces les va a tocar hacer capitulación por cada bien que usted adquiera. Listo, listo, gracias. Ya, vamos con Nancy. Ay, buenas noches, doctora. Una consulta. ¿Puedo capitular que el bien y los frutos, excluirlos de la sociedad conyugal? El Sí, bien y los frutos, sí, por supuesto, sí, de eso se trata la sí, capitulación. el bien y los frutos. Correcto, sí, Y, sí, sí. por ejemplo, si adquiero 5 bienes, capitulo por 4 y uno lo dejo dentro de la sociedad conyugal, ¿no es cierto? Puedo Exacto, hacerlo. también, sí, sin ningún Ya, problema. la capitulación antes del matrimonio es una capitulación general. O sea, la redacción de la capitulación es general, porque antes Puede del agregarlo matrimonio, como digamos yo, general. Ahí tienes que agregar dos antecedentes. El antecedente de lo que ya tengo y el antecedente de lo que voy a tener. O sea, las dos cosas tú vas a capitular. Capitulo lo que ya tengo y capitulo lo que voy a tener en un futuro. Ahí es donde les digo que ustedes tienen que saber redactar. Porque si ustedes dicen, voy a capitular todo lo que adquiera, eso quiere decir que todo lo que ya adquiriste, los frutos no los estás contando. Entonces, eso entró en la sociedad conyugal. Entonces, ustedes tienen que hacer una redacción 100%. No pueden olvidarse de ningún detalle porque cuando vayan a juicio, todo esto va a salir a relucir o y sea, les van a mandar abajo la capitulación. de la explicación que usted da, Mm, lo importante es la redacción primero, y correcto, yo pienso que lo importante es determinar los frutos, porque puede ser que el bien que yo adquiere, digamos, compre un negocio, haga una fábrica, y los frutos que me produce ese bien vayan a ser incluso más altos del valor que el mismo bien que adquirí, ¿cierto? Entonces, correcto, sí. ajá, ya, doctora, Hay que gracias. especificar, sí, de nada. Muchas gracias a Ya. usted por participar. Paul Narváez. Buenas noches, doctora. Buenas Una noches. preguntita. Si se dice que las capitulaciones matrimoniales se pueden practicar después del matrimonio, inclusive después de la sociedad, ¿no Ujú. vendrían a ser de repente como una renuncia de gananciales? No sería como después de la sociedad, sino después de la adquisición. A eso se refiere con antes, durante y después de la Ya. adquisición del bien. Entonces, ¿se podría un juicio de partición en que ha habido unos bienes, pero ya el esposo le quiere dejar todo a la esposa, o a la ex esposa, mejor dicho?
¿Podrían capitular o sería mejor una renuncia de gananciales? Más económico sería una capitulación, la verdad. Si es que están de mutuo acuerdo, lo pueden hacer una capitulación. De ¿O mutuo acuerdo, sería o más sea, económico continuar el juicio de partición y que la no. jueza dicte la hijuela? No, usted sabe que los juicios, primero que demoran 1 millón y que son costosos porque demoran mucho. Entonces, si hablamos de economía, y ellos están de acuerdo sobre todo esto, si están de Sí, acuerdo, sí, a es la que el caso, notaría, sí, el a caso la es que, notaría, incluso sí, renuncia de gananciales, aplicaría también, sí. Lo que pasa porque es ya no que existe sociedad, entonces ya no suele se puede pasar, bueno, capitular. suele pasarme, o me ha ocurrido que algunas veces el esposo renuncia a todos los bienes, pero también toma, te quedas con las deudas también. Quédate Claro, con todo, pero también con las deudas. Sería la claro. figura, la renuncia o la capitulación. Ya, ¿qué pasa con las renuncias en sí? Eh, el problema de las renuncias de gananciales es que sí habla sobre un bien en particular. Entonces, si hablamos de una casa, estamos hablando de la casa y la deuda. ¿Cómo se divide la deuda? La deuda en sí queda para los dos si es que los dos la adquirieron y los dos firmaron y todo. Pero Mm. si es que solo firmó uno, al otro sí le afecta el buró y todo, pero a quien le van a cobrar es a ese uno. O sea, primero lo van a perjudicar a él para luego perjudicarle a ella cuando ya él esté totalmente mal, en el tema de, del dinero y todo. Pero ¿y si es que en este caso la cooperativa quisiera también acceder a que solo la señora pague? Ahí habría que hacer una Ella también, cesión de entonces la derecho. cooperativa también tuviera que intervenir en esta renuncia. No, a ver, si es que el bien está involucrado y está hipotecado, sí. Si no, no. Ya tuviera que intervenir. Ya, perfecto, muchas gracias. Ok, Gracias. vamos a leer un poco el chat. A ver, ¿por dónde me quedé? Antes del matrimonio, todo lo que compren luego de eso, cada uno que dice, cada uno, pero si quiere comprar un bien que esté en salud. Ahí se le contesté. ¿Qué sucede si no hay capitulación? Ya, bueno, ya, todo es legal, sí lo vi. Los bienes resultados de una donación, ya está. Se pueden hacer las capitulaciones que se requiera para agregar a un bien propio de la sociedad conyugal. Sí, también podemos agregar bienes a la sociedad conyugal. Correcto, exacto. Si quisiera pelear una capitulación, ¿sería materia familiar o civil? No, es civil, ya no. Que depende también de la unidad judicial en la que vayan, porque hay algunas que es lo civil lo maten a lo familiar. Y viene en la disolución, actúan los cónyuges y un abogado. Ya. Sí, uno de los cónyuges es abogado, puede actuar como actor y además como abogado auspiciante. ¿Sabe qué? No sabría decir. Creería yo que no hay problema con que se represente uno mismo en este tipo de cosas. No, al menos yo no he leído ninguna prohibición al respecto. Si deseo vender un bien inmueble o inmueble, ¿está con capitulación? ¿Hay que hacer algún trámite? No, si es que el bien inmueble está con capitulación, ¿qué significa? Que entonces la persona que le está vendiendo solo basta la firma de esa persona y esa capitulación la agregamos al trámite y se acabó. No necesitamos a la esposa o esposo. Capitulación de un cónyuge fallece, el 100% pasa herencia a los hijos. Sí, exacto. Si hay una capitulación o hay disolución de la sociedad conyugal, ya la esposa se va de la ecuación y ya vemos nada más cuál es el orden de sucesión. Ese es el orden que vemos. Hijos, si no hay hijos padres, si no hay padres hermanos. Ya la esposa sale de la ecuación por completo. ¿En qué norma se encuentra tipificado? Ah, bueno, ahí ya le contestaron. En las exposiciones de los... Ajá. Sí, muchas gracias Alejandro y Juan Javier por ayudarme a contestar las preguntas que estaban poniendo los colegas y compañeros. ¿Pasa algo si yo nunca he hecho posesión efectiva de los bienes de mi difunto padre? Sí pasa algo, esto lo vimos ayer, pero creo que lo tratamos muy rápido. El derecho para hacer la posesión efectiva prescribe en 15 años. Entonces, si usted hace la posesión efectiva cumpliendo los 15 o pasando los 15 y nadie le reclama, bien, no pasa nada. Pero imagínese que sea de interés para alguna institución pública o que sea de interés para una persona externa,
le van a mandar abajo su posesión efectiva porque ya prescribió el derecho. Antes de casarme adquiero un bien y después de casarme hago la capitulación, mi cónyuge no tiene derecho al bien adquirido. Si es que eso lo ponen en la capitulación, pues no tiene derecho al bien adquirido. Si es que lo hacen de esa forma. Obviamente recuerden que las capitulaciones y las disoluciones son de los dos de mutuo acuerdo. La diferencia entre liquidación y renuncia a gananciales. Ay, la liquidación. La renuncia a gananciales es un trámite notarial. La liquidación de la sociedad conyugal es lo mismo, pero vía judicial. Vía judicial el juez viene a revisar todo. Lo mismo que si fuera una renuncia de gananciales. Vamos a ver el último tema y continuamos con las preguntas y lo demás, ¿ya? Que es el permiso de salida de un menor. Es un tema así mismo súper simple. Cualquier así mismo duda, me avisa. Autorización de salida de un menor. Esto es en caso de que uno de los padres o ambos padres no salgan del país en compañía del menor. Tenemos que necesitamos minuta firmada, pasajes de avión o de bus. En caso de los buses, muchas veces los pasajes no se compran con anticipación, entonces necesitamos que sean la fecha exacta de vuelo o de viaje. O sea, si salen el 15, tienen que salir el 15, si, no el 14 ni el 16, el 15. Reserva del hotel, sí o sí. Bueno, se me fue. Cédula y votación de los padres que van a firmar, los que no viajan con él. Cédula y votación. Cédula del acompañante, que bien puede ser uno de los padres o cualquier otra persona, y cédula del menor. Información de contacto del acompañante, esto quiere decir número de teléfono y dirección de esta persona para poder contactarse en el exterior, para poder contactarla. ¿Qué pasa cuando un menor de 14 años va a viajar sin ningún acompañante? Se tiene que agregar en la minuta que la persona, que el menor va acompañado de una azafata designada por la aerolínea, porque los menores de 14 años no pueden viajar solos. Vamos con la minuta. Ya, en este caso, asimismo, como les dije de los requisitos, tenemos que se está firmando un permiso de salida, ninguno de los dos padres viaja con él, la madre hace permiso de salida en calidad de apoderada y por sus propios derechos. Le hacen la descripción del menor, de los menores, perdón, números de cédula, la edad de estos menores, nombres completos. Y aquí viene. En este caso, los menores, como viajarán solos, van en compañía de una azafata y esto es lo que decimos aquí. Cuando viajan el 10 de junio del 2023, según el itinerario de la aerolínea. ¿Por qué se le pone esto? Porque si se cambia la fecha de vuelo o algo y se ponen medios tediosos, pues ya queda claro que ya no es cosa nuestra, sino es cosa de la aerolínea. ¿Cuál es su destino final? Viene con el nombre de la ciudad donde se va a quedar y el país donde se va a quedar. De ahí viene dónde se va a hospedar, la dirección exacta y número de contacto en el exterior, que es la persona que los va a recibir allá, en este caso es el papá. Se pone también el motivo de viaje. A veces es por torneo de fútbol, por vacaciones, por reunificación familiar, depende de cuál sea el caso. En este caso es por residencia, los niños se van a querer vivir allá. Y los gastos, esto también es muy importante, los gastos de los menores serán cubiertos en totalidad por sus padres. Eh, para que una persona pueda otorgar permiso de salida, no tiene que tener sus derechos de potestad, de patria potestad, suspendidos o extintos, ¿ya? Entonces, por eso es que dicen se somete a la gravedad de juramento, con lo dispuesto en el artículo 109 y 110 del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿ya? Igual, recuerden que todas estas minutas ya están subidas a las plataformas, si no mal recuerdo, para que ustedes las puedan usar de ejemplo en sus trámites. Ahora sí, hemos terminado con todos los temas. Vamos a la ronda de preguntas. Voy a terminar de leer el chat para poder dar paso a las preguntas verbales. Ujú. A ver, la capitulación se realiza cuando quiero que un bien específicamente no deseo que sea parte de la sociedad conyugal. Es decir, que
puedo hacer varias capitulaciones que crea necesario. ¿Correcto? Correcto, María. Puedes hacer una capitulación que hable de forma general o varias capitulaciones. Bien, la madre está en otro país con su hija y necesita el poder especial, pero el padre sí está de acuerdo. Pregunta, ¿solo él puede firmar ese poder especial? Solo él. Él hace el poder especial y se lo manda a ella por courier. Dice, una propiedad se adquiere con un préstamo hipotecario solidario. Si se realiza la capitulación quedando la propiedad y la obligación del IES no se puede alterar. Ya, no pueden hacerlo porque está en crédito hipotecario. Para que un bien se pueda capitular o se pueda, a ver, para que un bien ya adquirido se pueda capitular, se pueda renunciar, tiene que estar libre. En este caso, pueden hacer quizás sí una renuncia o una capitulación si es que tienen la venia del IES. Si es que el IES o BIES, no sé, dependiendo, les da la autorización y la persona que vaya a quedarse con el crédito tiene que ir a hacer el trámite, revisar que sus ingresos sean suficientes y pasar por jurídico para que jurídico le dé una aprobación. Luego que jurídico le da la aprobación, entonces, bien, damos paso ahora sí al tema de la renuncia de gananciales o capitulación. Renuncia de gananciales cuando ya estén divorciados y capitulación, pues cuando estén en sociedad, todavía en sociedad conyugal. Dice, si los padres migraron ilegalmente, los niños quedaron en el país a cargo del tío. ¿Cómo puede hacer para viajar con ellos si no se conoce el destino de los padres? ¿Cómo? Ah, para viajar con ellos. Vía judicial. Vía judicial ustedes tendrían que solicitarle al juez la patria potestad, porque ninguno de los papás está. Ustedes tienen que solicitarle la patria potestad a los menores en calidad de tíos, de abuelos, depende de la familiaridad que tengan con testigos y más, para que entonces ustedes puedan tener la patria potestad y con ese documentito que les dan, eh, lo protocolizan y lo tengan ahí siempre con ustedes y así justifiquen el por qué están ejerciendo la representación de los menores. Se puede demandar prescripción de una escritura de compraventa inscrita. Está la prescripción extraordinaria, que vale contra título inscrito, pero recuerden que es de 10 a 15 años, si no mal recuerdo. Precio y cuantía. El precio se refiere al valor que yo pago y la cuantía no necesariamente es sobre el valor que se paga, sino que el valor que se toma en cuenta para temas tributarios, como pagos de impuestos, que es en el caso de la donación, que se le pone cuantía a pesar de que no hay un precio sobre el negocio, sino que se le pone nada más para temas tributarios. Buenas noches. Una consulta, también tiene un minuto de escritura de constitución de caja de ahorro notarial para registrar. La verdad que no. Si tuviera encantada, se la obsequio, pero no tengo de ese en específico, no. ¿Qué tiempo debo estar en posesión hereditaria para realizar la cesión de derechos y acciones? Eso es en el momento que usted quiera. Usted ya consta como posesionario, usted puede cederlo cuando usted quiera, pero no es posesión hereditaria, es posesión, nada más, posesión. Ya, si hablamos de una posesión, no posesión hereditaria, sino una adquisición de derechos hereditarios, o sea, usted ya hizo su posesión efectiva, usted tiene su escritura, donde usted consta como hija del que ya estaba como dueño en el registro de la propiedad, asimismo usted puede disponer de sus acciones y derechos hereditarios y hacer lo que quiera con ellos al momento en que ya usted conste en el registro de la propiedad como dueña. Se puede mandar prescripción adquisitiva de dominio en derechos y acciones hereditarios. Prescripción. Si hablamos de la escritura, la prescripción extraordinaria consta, vale contra título inscrito. En el caso de familiares que no son los padres, se solicita la tutela, la patria potestad. Bueno, tutela judicial. Gracias, Melanie. La patria potestad es un derecho sobre los padres. Bueno, la tutela judicial en todo caso. Vamos con Paul. Dígame, Paul. O Freddy, cualquiera de los dos. Sí, buenas noches, doctora. Mi pregunta es respecto a lo que es la salida del país. Tengo entendido que lo que uno debe, debe presentar es la petición ante el notario, pero en este caso usted presentó como un formato de minuta.
Eso es lo que les estaba Entonces, explicando. Es lo mismo, pero al final ustedes le agregan el pie de firma de los cónyuges y la firma suya como abogado. Eso es una petición. Es lo que les claro, explicaba. Uno presenta como minuta, porque es el formato que uno tiene, pero es la misma información, solo que la diferencia de las otras minutas que estamos revisando es que esta en específico, que es para la disolución de la sociedad conyugal, tienen que firmar los tres, los clientes y el abogado. ya. Gracias, doctor. Ok. Paul, dígame, o Rosa, dígame usted. Doctora, en cuanto a la capitulación matrimonial en forma general, o sea, esta me sirve para decir que ya tengo una propiedad, dos propiedades que tienen capitulación matrimonial y que a futuro puedo vender y contraer nuevas propiedades. A eso se refiere, ¿no es cierto? O sea, que sería en forma general, ¿cómo le redactaría usted la minuta, la parte pertinente? ¿Puede decir? ¿Y con El cuánto debe, tiempo? ¿Y con cuánto tiempo después del matrimonio se puede realizar las capitulaciones? ¿Hay una fecha límite o no? no, no hay ninguna fecha límite, ya depende de cómo redacte el abogado nada más, para que pueda salvaguardar cualquier suceso que pueda acontecer después de realizar la capitulación. Pero justamente el ejemplo que yo les estoy mostrando, el que les mostré de la minuta, es un ejemplo general, que capitula en general, no capitula de forma particular. Entonces ahí usted lo va a poder revisar, ya lo vimos, pero lo va a poder revisar ya más minuciosamente usted solo. Bueno, Eh, gracias. Olger, dígame. Un gusto, doctora. Buenas noches. Buenas Cuando se noches. realiza las capitulaciones matrimoniales sobre cada bien, entonces de ahí, por ejemplo, los bienes que se adquiera a futuro, se puede establecer una cláusula que estos bienes también estarán integrados a las capitulaciones en el futuro Correcto. para no hacer cada vez este tema de capitulación por cada bien. Se puede, se puede, se puede. Todo está en cómo se redacte la capitulación. Ujú. Ujú, Y se puede. estas capitulaciones para evitar cualquier tema de comerciales, puede también inscribir en registro mercantil o No, necesariamente solamente registro civil. no, solo registro civil y de ahí para toda actividad comercial, lo que sea que vayan a hacer, porque incluso recordemos que hasta las acciones de las empresas que uno tiene también ingresan a la sociedad conyugal. Entonces todo eso hay que especificarlo, porque si nos olvidamos de una cosa, entonces las capitulaciones quedaron ahí. Ahora, si es que ya sabemos que queremos que todo, absolutamente todo, quede dividido, eh, cada uno con lo suyo, no perdamos el tiempo haciendo capitulaciones. Hagamos disolución, disolvemos todo y se acabó. Ya no tengo que preocuparme por si es que me olvidé de las sesiones de derechos, si me olvidó de una sola letra. No, ya hacemos simplemente la disolución de la sociedad conyugal y me evito todo el lío. Ujú, de acuerdo, gracias, doctora. De nada, muchas gracias a usted por participar. Eh, Alex, dígame. Doctora, una consulta, por favor. En el momento en que se inscribe en el registro civil la capitulación, el registro civil se encarga de hacerle conocer al registrador de la propiedad que hay esa capitulación. Imagino que todo el mundo está preguntando eso porque eh, tenemos la misma duda. Sí, ya ¿O le cómo justamente. o cómo se entera el registrador de la propiedad de que esa propiedad tiene capitulación y es solo de esa persona? Porque ustedes la adjuntan. Por eso yo les dije que ustedes tienen que llevar la capitulación y la marginación de la misma y de la disolución de la sociedad conyugal, dependiendo de lo que vayan a hacer, como si fuera su cédula. Ya. No es que nadie va a estar enterado. Usted tiene la responsabilidad de llevar ese documento a donde sea que usted vaya, sí o sí. Ah, y en la minuta también, por ejemplo, de promesa, compraventa, se va a describir en el antecedente que hay una capitulación. Ahí ya se entera Correcto, el registrador. correcto. No solo hay que describirla, hay que adjuntarla. Porque si Ya, solo la ah, ya, describo y no la adjunto, ahí sí creo que queda más claro para todos los colegas porque por eso estamos preguntando por qué solo al registro civil y no al registrador de la propiedad, que es el que claro, se entera del dominio. claro, sí, sí, ustedes tienen que llevar ese documento como si fuera su cédula.
Es como si fuera un anexo a su cédula. Si usted sale sin ese documento, usted está perdido y no va a poder ser identificado. Así tiene que pensar. Perfecto. Doctora, y una consulta, una pregunta referente al curso de ayer. Lamento salirme del Dígame. tema. No, no, Eh, dígame. Solo para que me quede claro, ¿la donación puede ser entre personas que no tengan grado de consanguinidad? Por ejemplo, Claro, yo le puedo donar algo a un vecino y mientras sea bajo esa figura, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? no hay ningún problema. Eso ya lo decide. Usted puede hacer, puede disponer de sus bienes como usted quiera. Nadie le puede poner un alto a eso. Ya. Lo único que cambia de una donación de padres a hijos, porque Ujú. si es de padres, o sea, de Juanito al sobrino, al primo, es lo mismo, pero de padres a hijos, el único beneficio que hay es que no pagan impuestos o pagan impuestos proporcionales dependiendo del cantón. Pero de ahí, toda donación que sea entre cualquier tipo de persona que no sean padres y hijos, graban impuestos como si fuera una compraventa. Es la única novedad que cambia las reglas del juego. Ya, y si por ejemplo Ahí todo. yo le dono a mi vecino, ya, ese bien que está donado le entra en la sociedad conyugal a él con su esposa o No, solo de él. no recuerde las donaciones ni las herencias entran a sociedad Entra. conyugal. Eso grábense. Ok, Nótenlo ahí. tatuado, Ya. listo, doctora, muchas Y gracias. tatuado. A ver, Javier, cuénteme. Doctora, buenas noches. Doctora, Bueno, ayer me quedó una duda en cuanto usted mencionó que los documentos no se deben adjuntar. ¿A qué tipo de documentos se refería, no? Esto que no se deben adjuntar. Y que se los debe mencionar bien dentro de las minutas, pero no de deberían los ser así. poderes, dice usted. Sí, ajá, Por ejemplo, si estamos hablando de un bien inmueble, que ajá. estamos dando poder para arrendar ese bien inmueble, no va a ser necesario ni obligatorio que usted adjunte el impuesto predial o el certificado de historia y dominio. Porque imagínense, muchas veces solicitar estos documentos o no están los predios al día o el certificado demora 10, 15, 20 días en que te lo entreguen. Entonces, la persona ya se quiere ir, está de viaje, etcétera. Entonces, basta con que se los mencione de una forma bien específica para que el poder tenga validez. Por eso le digo, no es obligatorio ni necesario siempre que esté bien descrito. Pero de ahí, si usted los quiere agregar, no hay problema. Pero Hágalo. igual el notario me lo acepta así que esté bien descrito y que no le adjunte. Correcto, sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. Dígame. Con relación a lo que me dice que la donación se puede dar que no tengan grados de consanguinidad ni afinidad, la ley no dice que yo solo puedo dar el 25% de ese bien, si no son mis consanguíneos. ¿Estoy bien o estoy equivocado? Y no mal recuerdo, lo que usted está mencionando es con el tema de testamentos. Oh, Al momento de testar, las reglas de testamento son así. Si usted quiere testar a un tercero, usted primero tuvo que haberle dado el restante a sus herederos según las reglas de sucesión. Y después puede hacer con ese porcentaje lo que usted quiera. Pero si hablamos de donaciones entre vivos o transferencias de dominios, que son acciones entre vivos, usted puede hacer y deshacer, no hay problema. gracias, doctora. A usted. Nancy, dígame. A ver, hagamos una pausita para Doc- seguir con... sí, doctora, yo quería insistir en un tema. Ujú. Conozco el caso de una persona que tiene un poder y una procuración judicial que trabaja en una institución pública. Entonces se me viene a la mente el tema que nos explicó usted ayer, que el que le otorgó el poder fallezca, ¿no es cierto? Ajá, Fallezca. Ya, pero a la par, esa persona tiene un nombramiento, una acción de personal que dice que es apoderada y procuradora judicial. Ya, entonces, ¿qué pasa si el poder dante muere? Entiendo yo que el poder, en términos generales, el poder quedaría ya insubsistente, ¿no es cierto? claro, Pero muere el con la tema es, persona. ya muere con la persona, pero el tema ahí es que la escritura de poder y procuración dice, se ha juntado el nombramiento, la acción de personal
que le da la calidad a ella de apoderada procuradora judicial, ¿no es cierto? Igual, Su acción de igual. personal dice eso, ya. Entonces, se me presentan estos dos temas. O sea, quiere decir que en el momento que fallezca el poderlante, según su criterio, ella también que perdería su cargo No tienen, a ver, o las eh, funciones que desempeñaba. si es que su cargo es justamente solo es como apoderada, pues claro, muere ahí, porque usted, su cargo es representar a esta persona natural. Si la persona natural fallece, usted ya no tiene nada, ya quedó ahí. A menos, Ya, esto porque tendría algo de validez si es que estamos hablando de una persona jurídica, y aún así es debatible, porque va es a una depender. persona es una persona jurídica que incluso es Ya, una institución pública. Ya, y la escritura, ahí cambia todo, es que ahí cambia sí, todo, porque si sí, hablamos de una persona natural, hablamos de una persona jurídica en donde a sí, usted se le da la calidad de procuración, usted es procuradora de la compañía, más no de la persona natural que en ese cargo, en ese caso, ejercía el cargo de representación legal, es muy distinto, ¿ya? ya. En este Pero es caso, creo yo, es apoderada de la compañía y procuradora judicial de la de compañía. la compañía. Ah, Su ya. cargo no lo Porque, pierde, pero usted va a ya, necesitar en algún momento de una ratificatoria de la compañía sobre ese cargo que se le ha dado. O sea, su cargo continúa, pero igual necesita ya, ratificar esa procuración en específico, más no su cargo, sino la procuración en específico. ya. Porque incluso la escritura dice que el poder termina cuando, con la renuncia de la persona. Sí, O sea, igual, esa es la manera igual, que se va. Ajá, igual, para que no le vayan imagínense, en un proceso judicial lo vayan a querer mandar abajo por esa pequeñez, preferible o haga otro poder o que el nuevo gerente o representante legal ratifique lo que ya se hizo. ya, ya, doctora, ya, gracias, ahora sí. Ya Ya, lo- déjenme leer entonces un poco acá. Dice, ¿desde qué edad podían viajar solos los menores? Desde los 15 para arriba, desde los 15. Una consulta, ¿qué tipo de compañías son las cajas de ahorro? Las cajas de ahorro. Esa está regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ya depende de cómo la quieras normar tú, cómo la quieras encuadrar. Puede ser CA, SA, crédito. No sabría decirlo. En caso de no querer continuar con capitalizaciones matrimoniales, se puede elevar otra minuta. Sí, ustedes pueden darlas de baja, así mismo, el tema de las capitulaciones, de forma total o parcial. Buenas noches, una donación que hace el padre a su hijo. ¿Hay que pagar algún impuesto del SRI? Sí, hay que hacer la declaración de impuesto a la donación. Eso en todas las donaciones, de padre a hijo, o de padre o de persona a cualquier otra persona. Dice, tal vez algún colega trabaja cerca del rector de propiedad del Cantón de Ibarra. No, tiene dinero en el banco. Hay que hacer posesión efectiva. Si es que una persona fallece y hay dinero en el banco, hay que hacer una posesión efectiva de valores. Eso también se habló en la clase anterior. Doctora, las personas se utilizan para evitar por su Sí, sí puede ejercerla, puede ejercer acciones legales para que ella pueda tener su porcentaje de herencia si es que no heredó nada, si no alcanzó a heredar nada, y que todo se reparta por igual. De hecho, esa es uno de los riesgos de las donaciones, que las pueden mandar abajo, porque se los está excluyendo y justamente las reglas para testar hablan sobre aquello, que no pueden excluir a ningún hijo. Sí, los permisos de salida se van a requerir sí o sí, este, hasta que ellos tengan 18 años. Bueno, eso fue todo por hoy. Soy muy agradecida por permitirme brindar este curso, Soluciones Jurídicas, en verdad, muchísimas gracias por la confianza. Gracias a ustedes también por permitirme impartirles el conocimiento que tengo. Me ha gustado muchísimo y espero, pues, en otra ocasión verlos. Muchísimas gracias, buenas noches con todo. Cualquier cosa, por favor, síganme en mis redes sociales, que ya se las he pasado en el curso anterior y ahorita también por chat. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.